Maravillas Modernas es presentado por Kingston, número 1 en memoria. Una pequeña tableta de metal, repleta de microcircuitos, es el elemento que más se ha acercado a las funciones de un cerebro humano. Esta porción de alta tecnología hoy se encuentra prácticamente en todos los ámbitos de la vida y está revolucionando a los seres humanos. Su evolución ha sido veloz, pero aún es imposible saber cuánto más las memorias electrónicas van a modificar a la sociedad. La memoria electrónica es uno de los conceptos tecnológicos que más ha influido y revolucionado a la vida moderna. Es interesante pensar en la evolución de la memoria digital. Incluso hace 10 años o 15 años, nadie podía imaginar cuánta memoria cabría en un chip, en el bolsillo, en el teléfono. Es increíble. Y no parece que tenga límites. Vamos a tener cantidades gigantescas, muy grandes de memorias disponibles localmente. Y nadie sabe bien cómo las usaremos. Las computadoras se vuelven cada vez más veloces y la tecnología de las computadoras debe ir a la par. Hace 15 años, un módulo de 1 megabyte era el módulo más grande de Kingston. Ahora tenemos módulos de más de 16 gigabytes en memorias de nuestros servidores. Vemos que los sistemas operativos, los programas, todo se vuelve más complejo. Se necesita más memoria y más rápida. Las memorias electrónicas que almacenan y codifican cada dato en ceros y unos plantean un nuevo tipo de relación con nuestros archivos, en la que el contacto ya no es directo sino virtual. Sin embargo, la gran capacidad de guarda tiene una debilidad: la confiabilidad en la preservación de los datos. Los riesgos que se pueden presentar en un momento dado en la guarda de estos soportes de información, en el caso del papel, que es el más común actualmente, son los siniestros que se pueden presentar al no tener las condiciones adecuadas para la guarda de esta información. En el caso de los sistemas digitales, en la actualidad no sabemos hasta dónde es posible una guarda de información. La Biblioteca Pública de Los Ángeles es una institución puente entre los antiguos modos de guarda y la digitalización de los archivos para su conservación en memorias electrónicas. Allí se resguardan textos que han pertenecido a cientos de años de historia de la sociedad. Casi 2 millones de personas al año vienen a la Biblioteca Central. Provienen de todo el mundo y de toda la ciudad de Los Ángeles. Se responden alrededor de 1 millón de consultas al año, en persona, por teléfono, por chat, por mensajes de texto. Y respondemos todo tipo de consultas, desde niños en las escuelas hasta profesores e investigadores. Hoy la biblioteca intenta ofrecer tecnología de punta a nuestros lectores y miembros. Tenemos más de 27,000 objetos electrónicos para que nuestros miembros puedan ver. Son libros, audios, videos y música electrónicos. Muchos de los libros y audios electrónicos también están disponibles en formato de papel. Queremos asegurarnos de que nuestros miembros puedan realizar lo que sea mejor para su propia conveniencia y comodidad. La Biblioteca Pública de Los Ángeles comenzó su programa de digitalización hace 14 años. Comenzamos primero con las fotografías, porque era nuestra colección más grande y adecuada para la digitalización. Y seguimos con algunas colecciones especiales, desde la sala de libros extraños e incluso con otras bibliotecas que tenían colecciones únicas y atractivas visualmente que le dan una buena presentación a nuestro sitio web. Las memorias electrónicas se encuentran en el punto más alto de una evolución que ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años: el resguardo de la historia y los nuevos conocimientos.
Las diferencias entre las sociedades primitivas y las sociedades modernas en cuanto al almacenamiento de información tienen que ver básicamente con la complejidad de las funciones que esas sociedades tienen que cumplir. Uno de los principios de la civilización es la noción de tener un registro, que se remonta a miles de años atrás a las civilizaciones primitivas. Una de las primeras cosas que hicieron fue mantener registros. ¿A quién le pertenece esta tierra? ¿Qué tipo de cosechas tienen? ¿Cuántas vacas les pertenecen? Y así. Esto ha existido desde el inicio de los tiempos, cuando la gente se organizaba en comunidades. La memoria es muy importante, no solo para las personas, porque la memoria define quiénes somos como personas. También son importantes para la sociedad. Sin registros o memoria, la sociedad dejaría de funcionar, nadie sabría a quién le pertenece qué o quién hizo o dijo qué cosa, y toda nuestra civilización se derrumbaría. La humanidad diseñó diferentes sistemas para conservar su historia. Para realizar esta tarea tan delicada, era fundamental encontrar soportes seguros y efectivos. Los soportes en los que se ha guardado información desde que el hombre sintió o experimentó la necesidad de almacenar información han ido variando y tienen que ver fundamentalmente con los recursos que están a su alcance. Por ejemplo, en el cercano oriente, la arcilla se convirtió, debido a la facilidad con que este recurso estaba al alcance de los diferentes pueblos de esa región, el medio más necesario para el almacenamiento de información en forma de tablillas cosidas. En cambio, en las riberas del Nilo, el papiro, esta planta que está disponible de manera endémica a las orillas del Nilo, se volvió, por supuesto, también una forma natural de almacenar. Finalmente, para la mayor parte de los pueblos, la manera más estable, más confiable para la guarda de información era naturalmente la escritura en piedra. La evolución de las codificaciones comenzó a complejizarse con la escritura y los nuevos formatos lograron transmitir ideas abstractas y pensamientos. Esta información comenzó a resguardarse en diferentes sitios. Durante siglos, la tecnología de guarda de información evolucionó lentamente hasta que en 1450 un invento revolucionó la historia de la información y su difusión. La primera imprenta de tipos móviles. Creación de Gutenberg. La aparición de la imprenta es sin duda una de las mayores revoluciones ocurridas en la comunicación humana en toda la historia. Ocurrió en un momento además que podría decirse ideal, porque era la época en que gracias a los viajes de descubrimiento el mundo empezaba a ensancharse y la aparición de la imprenta permitió la comunicación rapidísima de noticias, pero también permitió rápidas transformaciones políticas. En fin, podría decirse que Occidente es uno y otro antes y después de la imprenta. Deberían pasar casi 500 años antes de que la humanidad diera un salto tan importante como el de la aparición de la imprenta de Gutenberg, el desarrollo de la computadora. La sociedad empieza a desarrollarse y para los años 40 tenemos los primeros elementos que nos empiezan a permitir un sistema computacional, el ENIAC, que es una de las primeras computadoras o considerada una de las computadoras iniciales, es un desarrollo fenomenal. Diseñada durante la Segunda Guerra Mundial, ENIAC había sido creada en Estados Unidos para descifrar las claves del ejército nazi. Hasta ese momento, Enigma, como se ha denominado a la codificación secreta del ejército alemán, había sido indescifrable para los aliados. Japón aceptó la rendición apenas algunos meses después de la aparición del equipo. La guerra terminó y la máquina nunca fue utilizada. La computadora ENIAC se terminó en 1946. Estaba diseñada para calcular tablas de disparo, es decir, guías que los tiradores llevaron consigo a la guerra para apuntar apropiadamente sus armas. ENIAC fue el primer sistema electrónico digital computarizado a gran escala que usó 38.000 tubos de vacío y la suficiente energía como para 50 casas. La invención de esta primera computadora fue significativa en el mundo de las ciencias debido a que permitía poner en práctica teorías sobre la posibilidad de crear máquinas inteligentes que pudieran aprender de sí mismas. A partir de su aparición se lanzó una carrera tecnológica en todo el mundo.
En sus inicios, computadoras como ENIAC, GENIAC y otras tenían como función calcular, de allí la palabra computadora, se computaban números. Y de hecho, las computadoras originales eran personas, muchas veces mujeres, que hacían estos cálculos matemáticos manualmente. Las primeras computadoras eran así. Hoy eso es solo una parte mínima de su función. Hoy las computadoras son básicamente conductos de información. Pasamos datos de persona a persona, de internet a mí y viceversa. Y la parte de cálculos se ha vuelto casi insignificante. La idea de una computadora personal ha estado desde hace mucho tiempo. Las computadoras que una persona usa han estado desde los años 60. Pero eran computadoras muy especializadas, solo estudiantes muy privilegiados como los del MIT o Stanford podían usarlas. En cuanto a computadoras a las que accediera la población general, esto ocurrió hacia fines de los años 70. Yo consideraría ese momento como el inicio de la era de las computadoras personales. Las computadoras habían logrado evolucionar gracias a una compleja red de avances tecnológicos que las conformaban, y todos estos desarrollos se apoyaban en la capacidad de las memorias electrónicas de guardar y procesar datos. Desde su aparición, las memorias electrónicas fueron una gran revolución en sí mismas. En la actualidad tenemos muchísima cantidad de almacenamiento, que puede usarse para videos, música, historias, una impresionante cantidad de cosas. Entonces, hay dos propósitos. Se usa poca memoria para el funcionamiento. La mayor cantidad de memoria no se utiliza para eso, sino para almacenar cosas. Estos pequeños dispositivos han revolucionado nuestra vida de una manera sorprendente. Sin embargo, las potencialidades de las memorias electrónicas se han impuesto en nuestras vidas de maneras que aún no conocemos y con consecuencias que apenas se pueden prever e imaginar. La guarda de información ha sido uno de los grandes objetivos de todas las sociedades humanas. Diferentes hallazgos tecnológicos han sido fundamentales para la evolución de este objetivo. En la actualidad, las memorias electrónicas son uno de los desarrollos más revolucionarios de la ciencia. Son capaces de almacenar, en pequeños dispositivos, millones de datos, imágenes y sonidos. La única comparación posible con esta tecnología es el cerebro humano. Hay muchas similitudes entre la memoria humana y la memoria de una computadora o de un ordenador. Ambos, la memoria humana y el ordenador, van a recibir la información desde afuera. Van a tener una memoria de corto plazo en el cual uno va a definir, va a decidir qué es lo que guarda y qué es lo que no guarda en el disco duro, en el caso de la computadora, en la memoria a largo plazo, en el caso del humano. Y la gran diferencia está en que lo que yo guardo en la computadora es directamente una copia fidedigna de del archivo que yo estuve trabajando, mientras que lo que guardo en la memoria a largo plazo es el archivo con el que estaba trabajando más las emociones que lo rodean. Es decir, en qué contexto se dio, si se dio en un contexto de placer, de dolor o de miedo, y si esto estaba en un momento determinado del día, si era de día, si era de noche, que nos va a cambiar totalmente la perspectiva cuando yo evoque esa memoria en la forma de un recuerdo. Si comparamos la memoria DRAM con el cerebro, hay ciertas similitudes que podemos destacar. Creo que una de ellas es la memoria a corto plazo. Todos tenemos memoria a corto plazo. Todos nos acordamos cómo nos llamamos, todos sabemos que 10 por 10 es 100, sin tener que investigarlo. La memoria DRAM sirve para ese mismo propósito en una computadora. Es un área de alta velocidad a corto plazo que almacena información para cargar los programas que usamos, los juegos, las aplicaciones. Esas instrucciones se almacenan en la RAM. Es natural preguntarse qué tan similar es la memoria de una computadora a la de nuestro cerebro. Todos almacenamos muchísima información en nuestras mentes. Cuando nacemos no conocemos el mundo y tenemos que aprender todo. ¿Qué es un televisor? ¿Qué es un teléfono? ¿Aprender un idioma? Bien, ¿cuál es la diferencia entre la memoria humana y la digital? En las computadoras, la información se guarda en un transistor, un bit, un dígito binario. Y en el cerebro se cree que el almacenamiento es la sinapsis. La sinapsis es la unidad entre dos neuronas.
Mediante un estímulo eléctrico que se genera, se libera el neurotransmisor. Y este neurotransmisor hace que se contacten las dos neuronas de forma excitatoria o inhibitoria, dando origen a otra información que genera a su vez otra reacción. Para que la memoria funcione como tal, existen billones de conexiones neuronales que van haciéndose en forma simultánea y sucesiva. La capacidad de almacenamiento de memoria del cerebro oscila, de acuerdo a los distintos investigadores, entre 1 y 100 terabytes, lo que nos da una capacidad prácticamente ilimitada de almacenamiento de información. La memoria humana se encuentra conformada por diferentes tipos de memorias que trabajan en conjunto para que podamos respirar, hablar y recordar desde quiénes son los miembros de nuestra familia hasta en dónde dejamos las llaves. Estas acciones son las que buscan imitar las memorias electrónicas trabajando en conjunto. El cerebro humano es el encargado de aprender de las órdenes para ejecutar un movimiento y también posee la capacidad de recordar. La memoria es la función del cerebro mejor desarrollada artificialmente. Se ha logrado una coordinación y velocidad de respuesta realmente efectiva. Además, en ambas memorias, la información corre a través de pulsos eléctricos. En una computadora, el bit de memoria, ese 1 o 0, es muy rápido. Puede ser un 1, puede ser un 0 casi instantáneamente, en una millonésima de segundo. En el cerebro no es así. La sinapsis en el cerebro es lenta. Toma varios segundos o minutos realizar una conexión, lo cual nos dice que los cerebros y las computadoras trabajan con principios diferentes. Uno es un sistema rápido, que podemos entender muy bien, y el otro es un sistema lento, el del cerebro, pero parece ser mucho más poderoso, y recién comenzamos a entender cómo puede ser. Los diferentes estímulos que provienen del exterior hacen reaccionar a la memoria humana. Ella busca en la información que posee, permitiendo brindar respuestas a los desafíos que causa el medio externo. De la misma manera, las memorias eléctricas facilitan el acceso a diversos contenidos y para ello utilizan distintas etiquetas que hacen que los datos almacenados sean guardados de manera veloz. Pero, ¿la memoria electrónica ha superado a la memoria biológica? Hay una gran diferencia entre cómo una computadora almacena alguna información y la manera en que el cerebro lo hace. Estamos descubriendo cómo lo hacen los cerebros, pero hablemos de las computadoras. Si yo quiero almacenar algo como tu color de cabello, diría, puedo asignar un byte de memoria, son unos 8 bits de información, puedo almacenar 256 valores diferentes allí, y puedo pensar en 256 colores de cabello. El problema con las computadoras es que la forma de almacenar no tiene relación con lo real en el mundo. Entonces puedo decir, el número 1 es rubio, el número 2 es castaño y el número 3 es el cabello negro. Pero no hay nada en ese número que diga lo que significa, alguien tiene que interpretarlo. En el cerebro es diferente. Cuando la información se almacena en el cerebro, lo hacen el llamado patrón de distribución, sobre muchísimos bits. Si quiero almacenar un color de cabello, se almacenará en miles de células. Y la forma en que la información se almacena es relativa a su significado. Recién comenzamos a entender esto y si queremos que lo hagan las máquinas en el futuro, debemos construir memorias que funcionen como el cerebro. Las memorias humanas poseen una gran capacidad de aprendizaje y espontaneidad. Aunque la capacidad de almacenamiento y velocidad de acceso a la información de las memorias electrónicas se amplía día a día, aún parecen estar lejos del cerebro humano. Es interesante preguntarse, ¿podemos construir computadoras que sean como el cerebro o mejor que el cerebro? ¿Hay algo que hagan las computadoras que el cerebro no puede hacer? Creo que la respuesta a esa pregunta es no. Vamos a poder crear computadoras inteligentes y con tanta memoria como el cerebro. Creo que podrán ser más inteligentes que el cerebro humano, pero tenemos que pensarlas de manera diferente. Todos los días, científicos e ingenieros trabajan para continuar revolucionando las memorias electrónicas, intentando ganarle la carrera a la naturaleza. Pero, ¿hasta dónde serán capaces de llegar? Las memorias electrónicas han sido las responsables de una de las grandes revoluciones en el almacenamiento de la información de la humanidad. En la actualidad,
las posibilidades de almacenamiento de datos cada vez son más cercanas al infinito. La codificación de la información es uno de los pasos fundamentales para lograr la utilización de estos elementos. De esta codificación proviene el término digitalizar. La memoria que más se usa en las computadoras es la DRAM, o memoria digital de acceso al azar, y esta memoria está compuesta por un número de celdas que almacena información del equipo. Esta información se almacena en ceros y unos y es leída por la CPU para procesar los datos. Algunas compañías han tomado la posta en el desarrollo de las memorias. Kingston es una compañía nacida en California en 1987. En la actualidad es líder en la fabricación de memorias electrónicas. Diariamente la empresa produce memorias para todo el mundo. La fabricación de cada uno de los componentes requiere de un trabajo delicado en el que diferentes tecnologías confluyen en piezas de tamaños y capacidades cada vez más sorprendentes. Los módulos de memoria se fabrican como cualquier otro producto. Se ponen los chips en las placas, se sueldan y pasan por un proceso de prueba. Pero nuestro programa de pruebas es muy especial, muy específico. Todas las memorias se prueban al 100% y algunas de ellas incluso se colocan en hornos y se las cocina por la noche para asegurarnos de que funcionen bien cuando van a los servidores en el mercado. La tecnificación y el desarrollo de la microtecnología han colaborado enormemente con la evolución de las memorias. El proceso de fabricación de chips de memoria ha sido el mismo desde el principio. Básicamente se toma una lámina de silicona y se adhieren los chips allí. La diferencia es que ahora son cada vez más pequeños. Se miden en nanómetros, están en el rango de los 20 nanómetros, que es más pequeño que el grosor de un cabello. Si bien los procesos de fabricación de las memorias electrónicas son automatizados, las tareas más delicadas se realizan de forma manual. El proceso de construcción de una memoria y el de prueba son automatizados, pero hay una serie de operaciones manuales para asegurarnos de que podemos enviar más de 1 millón de objetos cada día a todo el mundo en más de 80 países, que son el etiquetado y el embalaje del producto. Hoy, una fábrica como Kingston desarrolla diariamente una enorme capacidad de almacenamiento que es entregada a todo el mundo. La cantidad de dispositivos USB que producimos por mes sería equivalente a 50 millones de gigabytes. Enviamos más de 500 millones de terabytes de datos cada día. Si se quisiera saber con qué se puede comparar, es el equivalente a enviar 100 millones de Biblias digitales por día a todo el mundo. Las memorias electrónicas tienen varios enemigos en torno a la longevidad del almacenamiento de la información. La necesidad de que posean una fuente de energía para mantener los datos a largo plazo es uno de los elementos que realmente separa a las memorias digitales de otro tipo de archivos de almacenamiento, como el códice o incluso la roca tallada. Cuando los datos se almacenan en cualquier producto flash, ya sea un USB, una tarjeta SD o SSD, por ejemplo, el tiempo que dura esa información es de 10 años. Quiero decir que, si se toma ese dispositivo y se guarda en un armario o gabinete para archivarlo, se espera que permanezca 10 años allí. Otro de los grandes enemigos de las memorias es la exposición de los soportes físicos a condiciones inestables. La fragilidad de estos elementos, cuando se los expone a bajas y altas temperaturas, golpes fuertes y otro tipo de maltratos, hacen peligrar los datos que guardan. Un semiconductor de dispositivos, ya sea una CPU, una DRAM o nano, tiene una temperatura recomendada para operar, tanto de frío como de calor. Lo que hacemos en Kingston, específicamente en nuestros servidores de memorias, es probar todos los módulos. Lo que intentamos hacer es, tomamos la memoria desde un semiconductor que ya ha sido probado y le hacemos una prueba más de alta temperatura. Queremos estar seguros de que cualquier falla temprana para la vida de ese dispositivo haya sido descartada. La estabilidad en el almacenamiento a largo plazo es el desafío más importante en los nuevos desarrollos de las memorias electrónicas. Con la durabilidad en el tiempo y la reducción de los espacios, los archivos digitales terminarán por posicionarse como una de las herramientas más importantes para resguardar la información de toda la humanidad. Las computadoras son cada vez más pequeñas. Ahora todos tienen máquinas poderosas en el bolsillo. El celular es una computadora poderosa.
Y la pregunta es, ¿alguna vez desaparecerán? ¿Dejaré de necesitarlas? ¿Será todo inalámbrico? Yo no lo creo. Creo que siempre habrá algo local, siempre habrá cierto almacenamiento local. Y no significa que no se usará información en otro lugar, sino que siempre se transportará algo que recolecte enormes cantidades de información que llevarás contigo, aunque no estés conectado a Internet. Los grandes reservorios de información que existen alrededor del mundo continúan siendo fundamentales para las sociedades. Gracias a las nuevas tecnologías, ha comenzado a cambiar su forma de acceso. En Los Ángeles se encuentra el Getty Research Institute, una institución dedicada al almacenamiento del acervo cultural de la humanidad. El Getty Research Institute se fundó en 1984. Es la librería de investigación que abastece a toda la comunidad Getty. Tenemos 1 millón de volúmenes en nuestras colecciones generales, 2 millones de fotografías en nuestro archivo fotográfico, unos 40,000 libros únicos y miles de colecciones de archivo. Esta institución ha logrado abrir sus colecciones al mundo gracias a la utilización de memorias electrónicas como métodos de almacenamiento. Una gran fuente de acceso para nosotros es justamente el medio en línea. Tenemos visitas de todo el mundo, online cada día, miles de búsquedas en nuestros catálogos y en las bases de datos. Alrededor del 2 al 5% de nuestras posesiones se han digitalizado y están disponibles en línea. Tenemos millones de piezas, por lo que nos llevará muchos años digitalizar nuestras colecciones. Lentamente para nosotros, pero a una velocidad increíble para la historia de la información, los archivos comienzan a mutar. ¿Cuánto han cambiado los archivos desde el comienzo de la digitalización en memorias electrónicas? Comenzamos a digitalizar formalmente hace unos 3 años, con colecciones fotográficas. Seguimos a través de las colecciones, digitalizando todo el material por sus contenidos. Libros de bocetos, dibujos arquitectónicos. Tenemos formas muy distintas de capturar. Para las cosas más grandes usamos cámaras de 50 megapíxeles y para las colecciones más pequeñas, cámaras de 30 megapíxeles, capturando de forma rápida pero aún así con calidad de preservación. La velocidad de guarda y la eliminación de espacios físicos son realmente importantes para el almacenamiento de archivos. Sin embargo, el objetivo mayor continúa siendo la preservación del material guardado. La preservación es muy importante, ya sea para nuestros archivos físicos como para los digitales de ahora. Los riesgos para nuestros archivos físicos son, obviamente, el clima, el uso que se hace por parte de los miembros, y una de las razones para digitalizar es para ayudar a preservar los materiales físicos, para que los miembros no los toquen porque muchos de nuestros materiales son únicos y frágiles. En cuanto a nuestros archivos digitales, todo tiene una copia y se retira del sitio todas las noches. La enorme ventaja de las memorias electrónicas es que además de guardar la información, permiten multiplicar funciones. En el mundo financiero, la posibilidad de procesar millones de datos en pocos segundos ha sido también fundamental para desarrollar una revolución en los servicios bancarios. Nos encontramos en el centro de cómputo principal de Banorte. Aquí se encuentran todos los equipos de procesamiento y almacenamiento de datos del banco, que anteriormente utilizaban más de 2,000 metros cuadrados de piso falso. Actualmente, este equipo procesa todas las transacciones del banco de todos los clientes, que son más de 8 millones de transacciones al día. La digitalización permite que se puedan realizar transacciones diarias en tiempo real por usuarios que se encuentran en cualquier lugar del mundo. La digitalización en un banco permite principalmente convertir los datos en un medio digital que puede ser operado y manipulado por las computadoras en una velocidad mucho más rápida de lo que los procesos normales lo hacen. La digitalización de datos financieros también ha planteado nuevos desafíos en torno a temas tan sensibles como la seguridad y la confidencialidad. La información que actualmente manejamos en Banorte aproximadamente son 400 terabytes.
Eso es el equivalente a 500 millones de páginas escritas a máquina. La facilidad para digitalizar datos ha planteado un nuevo desafío: ordenarlos para poder acceder a ellos de manera rápida y eficiente. Si no empleáramos un sistema de etiquetas, una forma de catalogar la información, realmente sería muy difícil identificar y encontrar aquello que estamos buscando. Sería muy difícil encontrar los resultados más relevantes, la información que estoy buscando, eso por el lado de la persona que está buscando. En cuanto a la persona que genera la información, pues obviamente es perder la oportunidad de presentar nuestro trabajo, nuestro desarrollo al resto de la comunidad. Hoy, las memorias electrónicas son las responsables de tareas impensadas. Sin ellas, el mundo no podría ser igual a como lo conocemos actualmente. Pero, ¿hemos llegado a la meca de la información? Las memorias electrónicas han cambiado la vida de la sociedad. En muy pocos años han revolucionado la forma de guardar datos, organizar archivos y realizar búsquedas de información. Sus funciones superaron las fronteras de las computadoras y los diferentes artículos de uso cotidiano no podrían existir sin una memoria electrónica. Lo que ahora veo y me asombra es cuántos datos creamos nosotros como individuos, porque ya nadie borra nada, solo almacenas más. Cuando veo lo que hace la tecnología nano, ya sea en mi teléfono o ya sea en mi cámara fotográfica, las cosas que puedo hacer, la cantidad de datos que puedo crear y a los que puedo tener acceso, es enorme ahora. La memoria de la humanidad encuentra su punto máximo de esplendor dentro de Internet. Allí, los sistemas se complementan con las memorias electrónicas, generando una nueva revolución en los conocimientos de la humanidad. La naturaleza de cómo almacenamos información cambió drásticamente. Antes, la información se almacenaba en un lugar, que podía ser un disco rígido, una computadora, un chip en mi bolsillo, y uno decía, allí está. Hoy, mucha de la información en el mundo está distribuida, es decir, no está en un lugar, está en Internet. Y eso significa que está en muchos lugares, se almacena en todo el mundo. Así que cuando veo algo en Internet, no sé de dónde proviene. Puede venir de múltiples lugares. Y si trato de borrarlo, quizás no pueda porque está almacenado en muchos lugares y replicado. Google es una de las compañías modelo de Internet. En la actualidad, su buscador es uno de los más renombrados de la red y su motor de búsqueda uno de los más efectivos. Desde hace unos años, Google viene revolucionando los sistemas de búsquedas en Internet, incorporando al mercado productos específicos con acceso a una gran cantidad de información a la que hasta hace pocos años era imposible acceder para el común de la gente. Tenemos distintos tipos de productos, distintas plataformas, podemos agruparlas por el tipo de solución. Productos como YouTube en video, tenemos el buscador, tenemos apps para crear documentos y tenemos toda una plataforma de productos geográficos como es Google Maps, Google Earth, MapMaker. Dentro de ellos a la vez distintas funciones como Street View, Google Sky, Google Mars, Google Seas, realmente para que la gente pueda consultar este tipo de información en distintos formatos. Para el desarrollo de estas herramientas han combinado grandes volúmenes de memorias que a su vez se relacionan con distintos sistemas que permiten acceder a las etiquetas solicitadas en fracciones de segundos. Estas nuevas tecnologías han logrado acercarse más de lo que se creía posible a la legendaria Biblioteca de Babel. Pero a diferencia del mítico edificio, aquí no se utiliza espacio físico y se complementa con la velocidad y eficiencia de la búsqueda de información. Algunos productos habrían sido impensados solo algunas décadas antes. A las etiquetas se suman diferentes sistemas que logran mejorar la eficiencia en las búsquedas. ¿Cómo se compone Google Maps? Podemos compararlo con una cebolla. Es básicamente una esfera donde se van sumando capas de distinto tipo de información. Primero empezamos con la parte de los iconos, que son las imágenes realmente de las calles y de las ciudades, que después se ligan con una capa de georreferenciación. Básicamente es un código que instala ese icono, esa imagen en el lugar adecuado con base en la geografía. Y después aumentamos capas con
información de lugares, museos, restaurantes, hoteles, esa información que la gente va subiendo, va aportando al mismo ecosistema y en base a ello se puede ir acumulando todavía más información. Este enorme atlas ha combinado distintas técnicas digitales, potenciando la utilización de las memorias electrónicas. Aplicando la misma lógica y tecnología de Google Maps, la compañía presentó Google Art. Google Art Project es uno de esos programas especiales que desarrolla Google en distintos momentos del año. Este en particular surgió hace solo algunos meses, donde trabajamos en colaboración con distintos museos alrededor del mundo. En este momento tenemos ya 17 museos dentro del proyecto y es básicamente permitir que a través de la plataforma de Google Maps la gente pueda hacer recorridos virtuales de los principales museos. Se hace una captura primero con tecnología de Street View para poder conocer las galerías, los distintos espacios dentro de esos museos y se suman otro tipo de tecnologías como es Picasa, como es Panoramio, para poder tener imágenes de las principales obras de esos museos en la más alta definición posible. La evolución de las memorias y su presencia en diversos dispositivos portátiles de uso cotidiano posibilita que diariamente se creen aplicaciones y contenidos a los que se puede acceder desde cualquier sitio. Otra de las áreas de trabajo donde estamos dedicando esfuerzos es todo el concepto de la nube, el poder compartir tu información y almacenarla en servidores que están en distintos puntos de la Tierra para lograr que tú acceses ese contenido que estás creando, esa información, indistintamente de la máquina con la que te estés conectando. Fuera de la red, en el mundo de la tecnología, las memorias electrónicas también han revolucionado los mercados. Las cámaras digitales han sido otro de los grandes avances que se ha logrado gracias al perfeccionamiento de las memorias electrónicas. La función de las tarjetas SD que han sustituido a otros dispositivos de almacenamiento son precisamente almacenar a altas velocidades imágenes. Entonces, hablando de grandes volúmenes de información, se necesitan también grandes velocidades para grabar esta información. Memorias cada vez más pequeñas y efectivas, con mayor capacidad de almacenamiento y calidad, permiten desarrollos en diversas áreas. Las cámaras fotográficas y de filmación pueden ampliar sus niveles de resolución a límites impensados. Una de las innovaciones en grabación multiángulo, y de hecho con fines tanto dinámicos, académicos, como de producción, como industriales, es el Super Machine Vision. Nosotros podemos ubicar estas máquinas como antes lo eran a lo mejor los proyectores de acetatos, pero ahora han evolucionado tanto que estas máquinas permiten reconocer los materiales que se están visualizando a través de este Super Machine Vision. Los desarrollos en esta nueva generación de máquinas fotográficas y de video están atados a los avances de las memorias electrónicas y a la interacción con los procesos de calidad. Las memorias no solo se encuentran en el mundo audiovisual, son miles de artefactos de uso cotidiano los que están atados al funcionamiento de estos microchips. Casi todos los productos actualmente guardan en sus memorias diferentes instrucciones para el producto e interacción con el usuario. Por ejemplo, tenemos un sistema de lavado Vantage, lavadora y secadora, donde puede actualizarse continuamente mediante entrar al site de la compañía, bajar nuevos ciclos que se hayan definido para mejorar el producto y tú con ese USB llegar a la lavadora y alimentar los nuevos ciclos. De esta manera, el cliente no tendría que estar constantemente renovando su producto, sino con su misma inversión podría obtener las mejoras del desarrollo de los ingenieros que están trabajando constantemente en mejorar los ciclos de lavado. La automatización de algunos electrodomésticos facilita la vida diaria de millones de personas. Bueno, actualmente estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con tecnologías de conectividad, que seguramente va a ser el futuro en el hogar, donde todos los enseres van a poder comunicarse entre ellos y eficientizar el consumo de la energía eléctrica. Esto está muy ligado también al concepto del Smart Grid o las redes inteligentes, donde los enseres domésticos en la casa se van a conectar a la compañía de luz para programarse y poder utilizar la aplicación cuando el costo de la energía sea el más bajo. Los archivos digitales han revolucionado de diferentes maneras la vida cotidiana.
En la actualidad, se continúan desarrollando proyectos que hasta el día de hoy parecen formar parte de la fantasía o de la ciencia ficción. La invención de las memorias electrónicas implicó avances nunca vistos por la humanidad. Desde la creación de la primera computadora a fines de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de información que puede almacenarse en soportes diminutos se multiplica año a año. Creo que la gente se está habituando mientras cambiamos a una sociedad más rápida. Todos quieren las cosas ahora, no quieren esperar una semana para que se revele una película. Se pueden tomar fotos y en segundos se puede ver si son buenas o malas, si se necesita tomar otra. Entonces, la sociedad progresa en términos de ahora y todo es más rápido. Creo que la memoria digital, en especial la nanoflash, logra que todo esto sea posible. La enorme cantidad de información que genera diariamente un individuo ha convertido a cada persona en un archivador. Mensajes de textos, correos electrónicos, imágenes y sonidos son almacenados por cada individuo en memorias electrónicas personales. La tecnología digital está cambiando nuestras vidas, especialmente algunas cosas nos importan más. Por ejemplo, fotos, películas, canciones o grabaciones familiares son digitales ahora. Esto genera ciertas dudas para la sociedad, porque si toda nuestra información está en formato digital, ¿cómo podremos acceder a ella más adelante, en el futuro? Por ejemplo, si tienes un disquete viejo de los años 80, ya casi es imposible acceder a esa información. Así que, ¿cómo podremos dentro de 100 años recuperar nuestra información? A veces se la llama la era digital oscura, y es una pregunta muy seria. Un pequeño invento que revolucionó la vida diaria es el pendrive. Un dispositivo capaz de funcionar en cualquier computadora con altas tasas de transferencia, portabilidad y bajo precio. Los productos nanoflash funcionan de manera similar. Quiero decir que ya sea un USB, una tarjeta SD o SSD, la diferencia está en cómo el dispositivo se conecta al aparato receptor. Con el USB, hay un conector USB que lo conecta con el receptor. Pero en cuanto a la escritura en la memoria flash, todos funcionan de manera similar. La manera en que producimos USB es con un proceso llamado tecnología de montaje superficial. Este proceso consiste en cómo conectamos dispositivos nano, varios semiconductores a un PCB, un circuito impreso. Se lo suelda y tenemos una máquina que coloca el nano allí, y luego van al quemado. El quemado es esencialmente un horno. Atravesará 8 ciclos diferentes de temperatura. Calentará el módulo a aproximadamente 38 grados centígrados. El material se funde y cuando se enfría, el dispositivo se pega al PCB y obtuvimos un producto. Al tiempo de que la capacidad de almacenamiento se multiplica, las nuevas tecnologías tienen una mayor seguridad combinada con una velocidad de transferencia de datos mucho más veloz. Hay dos incentivos para el desarrollo del producto. Por un lado está el desarrollo de DRAM, que es impulsado por la industria. Las compañías como Intel y AMD básicamente desarrollan el proceso y las plataformas del futuro, y trabajan con la gente de las memorias para desarrollar en esa dirección. En Kingston no desarrollamos productos de memoria nosotros mismos. Básicamente la industria nos incita a ello. Si se necesita construir un módulo de 8 GB para una notebook, debe haber un sistema con una plataforma que pueda soportarlo. Por el lado flash, es algo diferente en ese punto. Podemos innovar por nuestro lado. Un buen ejemplo sería la tecnología SSD. No hay nada en el mercado que necesite tener una SSD, pero es una manera de hacer un dispositivo muy veloz para almacenar en computadoras de escritorio, notebooks y servidores. Y es algo que existe fuera de la industria. Nadie nos incita a hacer una SSD. Para muchos productos flash como una tarjeta SD o USB, hay grupos de gestión que dictan cómo desarrollarlos, y es algo nuevo. Un producto como una SSD se ha hecho prácticamente de cero. La tecnología en materia de memorias digitales nos ha acostumbrado a avanzar a más velocidad de lo que lo hace nuestra imaginación. ¿Cuál es el futuro de las memorias? ¿Hasta dónde llegarán? ¿Y cuál es el límite? Hay dos respuestas posibles. Una, si pensamos en las memorias tradicionales que usamos en las computadoras hoy para almacenar un video, una película o una canción o algo así. Ya sabemos cómo será eso. Será cada vez más económico y grande y se podrán almacenar cada vez más cosas. Y se piensa así. Las memorias se volverán cada vez más económicas y densas para más cosas.
Pero hay otra manera en la que la memoria puede evolucionar y creo que así será. Comenzaremos a construir memorias que funcionen más como la memoria del cerebro. Aún no comenzamos a hacer eso, recién estamos considerándolo. Es una forma diferente de almacenamiento. La disminución del espacio que ocupan las memorias y el incremento en su capacidad de almacenamiento, unido al abaratamiento de costos, implica que cada vez más gente puede acceder a las mismas. Ya no es necesario contar con una computadora personal para poder usarlas. Algo tan masivo como un celular permite almacenar más información personal. Se calcula que en el mundo existen 4,6 mil millones de celulares en uso y la cifra avanza cada día. Es difícil saber cómo la revolución digital en el terreno de la información va a transformar nuestras vidas en el futuro. Hoy en día nos fascina y maravilla la velocidad con la que podemos enterarnos de los acontecimientos que están ocurriendo en ese mismo instante al otro lado del mundo. Pero también podemos preguntarnos si esto no nos conducirá a nuevas formas de incomunicación absolutamente radical. En todo caso, creo que debemos de ser optimistas y pensar que, como siempre a lo largo de la historia, la información existirá para comunicarnos. Desde el inicio de la sociedad, la humanidad creó códigos para poder comunicarse y diseñó sistemas y formatos que pudieran transmitir y guardar esas ideas. La digitalización abre nuevas puertas. Quedan desafíos por delante. El tiempo de almacenamiento, la utilización de energía y los formatos de lectura. Las memorias digitales no han llegado a demostrarnos todo lo que serán capaces de modificar en nuestras vidas. Su potencialidad le da soporte a la imaginación que está presente en los hombres para soñar cómo será el mañana.